Muy buen día, mi nombre es Cliserio Cuello Garcés, soy magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a abordar un tema que es de trascendental importancia a partir de la reforma constitucional y legal de 2014, que versa sobre el régimen especial sancionador. La reforma de 2014 fortaleció, entre otros aspectos, fortaleció el modelo de comunicación política que está vigente en nuestro país. Como ustedes recordarán, en la reforma de 2007 se estableció un modelo de comunicación política con el objeto de generar un piso parejo, de que todos los partidos políticos y los candidatos que participaran en un proceso electoral tuvieran acceso en condiciones de equidad a los tiempos en radio y televisión. Y además se estableció una prohibición de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión para fines electorales. Esto atiende a la necesidad de establecer en el ámbito constitucional elementos de acceso a los medios de comunicación masiva desde una perspectiva del principio de equidad. Como les mencionaba, en la reforma de 2014 se consolidó el modelo de comunicación política establecido desde 1996, pero con algunas particularidades específicas en la reforma del 2007. De tal manera que en el 2014 se establecieron, por ejemplo, el acceso de los tiempos a radio y televisión de los candidatos independientes, que fueron unos aspectos importantes. Se eliminó la denigración porque anteriormente estaba prohibido calumniar y denigrar a las instituciones. Se eliminó como ilícito o como infracción el elemento de la denigración y únicamente quedó en el sistema el aspecto de la calumnia. También se estableció que las televisoras restringidas, es decir, aquellas televisoras que difunden a través de cablevisión o aquellas televisoras satelitales, estaban obligadas a tomar señales de televisión abierta que contuvieran la pauta de los partidos políticos, es decir, los spots político-electorales, para que también los usuarios de la televisión restringida pudieran tener acceso a la información política electoral. Pero un cuarto elemento que yo quiero destacar aquí, en el que me voy a detener, porque hoy hablaremos del régimen sancionador electoral, es precisamente la creación de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esa reforma de 2014. Con eso se transformó el régimen sancionador electoral, se le transfirió esa atribución que anteriormente estaba en el entonces Instituto Federal Electoral al Tribunal Electoral a través de una sala especializada para resolver todos los asuntos propios del régimen especial sancionador, que en síntesis son todos aquellos aspectos relacionados al modelo de comunicación política electoral, el acceso a los tiempos en radio y televisión, el uso adecuado de estos medios de comunicación social, la difusión de propaganda política electoral, cuando se denuncia la calumnia, es decir, cuando se emiten manifestaciones por hechos o delitos falsos, o cuando no se respetan las reglas de la fijación de la propaganda política electoral, cuando se pone en equipamiento urbano o en lugares prohibidos por la ley. Además, todos los aspectos que tienen que ver con la propaganda política electoral, así como la participación de la propaganda gubernamental en los procesos electorales, de tal manera que la sala especializada también es competente para conocer de los informes de labores de los servidores públicos y de la propaganda gubernamental que pudiese tener un impacto en algún proceso electoral cuando se difunde en radio y televisión, o cualquier tipo de propaganda gubernamental cuando tiene un impacto en un proceso electoral federal. Y los tribunales electorales de las entidades federativas, los órganos electorales, las autoridades electorales de las entidades federativas, conservan una competencia para conocer de la propaganda política que tiene relación con un proceso electoral local, salvo cuando se trate de radio y televisión o cuando determinada propaganda cubra más de una entidad federativa
y por el ámbito de competencia y de jurisdicción de una autoridad electoral local no pueda conocer o no pueda realizar diligencias en otras entidades federativas. Aunado a que todo el tema de informes de labores con impacto a un proceso electoral local y la propaganda gubernamental que no se difunda en radio y televisión, pues desde luego es competencia de las autoridades electorales locales. De tal manera que, como pueden ustedes advertir, la sala especializada es el órgano jurisdiccional que resuelve todas las controversias que se suscitan en materia electoral vinculado a la libertad de expresión o a la manifestación de ideas o difusión de información política electoral. De esta manera que se ha constituido como la sala en la que se resuelven todas las controversias del debate político, principalmente cuando éste se da a través de la radio y la televisión. Esta reforma generó un cambio de paradigma porque anteriormente estas controversias las resolvía la autoridad administrativa electoral y a partir de la creación de la sala especializada se judicializó el procedimiento especial sancionador, lo que generó una serie de ventajas. Podemos decir que ahora se resuelven los procedimientos especiales sancionadores con una orientación judicial. Se resuelven estos casos bajo los principios que rigen a la función judicial y además la sala especializada ha transformado la visión del régimen sancionador electoral porque no únicamente vela por el principio de equidad y en el caso de que se cometa una infracción imponer la sanción respectiva, sino que ha abierto una brecha importante para la protección de los derechos humanos que tienen alguna vinculación con el modelo de comunicación política. Es decir, este órgano de la justicia electoral atiende a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad para hacer prevalecer, proteger y salvaguardar los derechos humanos cuando estos tienen algún grado de participación o de vínculo con las expresiones en el ámbito político electoral, con la propaganda política o en general con alguno de los aspectos del modelo de comunicación política. Podríamos sintetizar algunas líneas interpretativas o criterios que la sala especializada ha sostenido por algunos de los temas específicos en donde se ha salvaguardado los derechos humanos vinculados al modelo de comunicación política. El primero de ellos es el proteger el interés superior de la niñez. Para la sala especializada ha sido muy importante ir fijando algunos criterios para proteger la aparición de las niñas y los niños en los promocionales de los partidos políticos. La primera interrogante que tendríamos que hacernos aquí es: ¿está justificado que aparezcan niñas, niños y adolescentes en los promocionales de los partidos políticos cuando a temprana edad difícilmente pueden dilucidar, ¿no?, o entender el alcance de su vinculación como niña o niño a una ideología política, cuando no tienen quizá en algunos casos la edad suficiente para discernir sobre su afinidad política o ideológica? ¿Se les puede vincular a temprana edad a estos aspectos? Si la respuesta es sí, entonces tendríamos que decir cómo proteger el interés superior de la niñez frente a esa vinculación del niño y la niña con una alternativa política. Desde luego, es importante precisar que si la participación de una niña o un niño en un spot, en un contexto que pudiese afectar su integridad, su dignidad o su desarrollo como tal, porque esté en un contexto peyorativo o en un contexto que le pudiese afectar, pues entonces la prohibición debe ser absoluta. Las niñas y los niños no pueden participar en spots político-electorales en donde se ponga en riesgo su integridad o su dignidad humana. Si se les expone en un contexto de violencia o se les vincula con la comisión de delitos o se les revictimiza, tendríamos que valorar cuáles son los alcances de esa participación, caso por caso, cómo operaron los consentimientos y por qué se le vincula a una niña o a un niño en un contexto peyorativo que pudiese afectar sus derechos fundamentales. Pero
Si estamos frente a spots en donde puede advertirse un contexto favorable, digámoslo así, en el que no se pone en riesgo su dignidad, o no estamos frente a un contexto que ponga en riesgo su integridad o su dignidad, entonces podríamos decir que en principio existen condiciones para que el niño o la niña aparezca en un spot político. Sin embargo, es necesario contar con los consentimientos de los padres, padre o madre, o quienes, como esté integrada esa familia, o quienes ejerzan la patria potestad del menor. Pero no basta con el consentimiento del padre o la madre, sino que hemos evolucionado en el marco convencional y constitucional para entender que debemos de superar esa visión que se tenía del modelo de sustitución, es decir, que los padres sustituían la voluntad de los menores de edad, porque se ha evolucionado de ese esquema del sistema sustitutivo a un sistema en el que los menores de edad tienen que expresar su opinión. Es decir, ya no hay una sustitución absoluta de la voluntad de los menores de edad conforme a los marcos convencionales, sino es importante que las niñas y los niños se expresen. Sobre todo, existe toda una corriente jurisprudencial en relación a la participación de las niñas y niños en los juicios o en los asuntos que se dirimen ante las jurisdicciones, en donde las niñas y los niños pueden expresar sus opiniones, pueden dar sus versiones, y en el caso de que se les vincule a una fuerza política a temprana edad, pues deben estar en aptitud de manifestar libremente si desean participar o no en un spot de esta naturaleza, siempre y cuando logren entender desde la perspectiva del desarrollo cognitivo, la edad y la madurez que tenga el niño su vinculación con la participación, en el entendido que a muy tempranas edades pues difícilmente puede obtenerse la opinión del menor, y en esos casos hay que ser conscientes de esta realidad en la que, dadas las características de la naturaleza humana, obviamente es poco viable que se le pida una opinión a un menor que no está en condiciones de darla dada su temprana edad. Estamos hablando de los recién nacidos o de los niños que tienen pocos años de edad, en la que difícilmente pueden expresar un consentimiento dadas las magnitudes de esta participación. Bueno, sobre estos casos la sala especializada ha emitido pues toda una corriente interpretativa. Estos criterios interpretativos que yo ahora aquí les expongo son derivados de algunos casos, incluso en virtud de algunas sentencias emitidas por la sala especializada y por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le ha mandatado al Instituto Nacional Electoral que emita los lineamientos respectivos para que regule de qué forma deben aparecer las niñas y los niños y bajo qué requisitos deben utilizarse su imagen, su voz o algún tipo de participación en los spots de los partidos políticos. Bueno, consideramos que ahí se ha hecho una labor muy importante desde una visión de los derechos humanos para proteger el interés superior de las niñas. Un segundo tema tiene que ver con la trascendencia de algunas sentencias para preservar las condiciones de igualdad en el acceso a la información política electoral de las personas con alguna discapacidad. Como saben ustedes, la acción comunicativa que generan los partidos políticos y los candidatos a través de los spots en radio y televisión, pues se hace a través de elementos comunicativos comunes. Pero la sala especializada ha considerado que para generar una acción comunicativa incluyente deben utilizarse otros formatos de accesibilidad para poderse comunicar estas posturas políticas, ideológicas o propuestas de gobierno a otros sectores de la población, como es el caso de las personas con alguna discapacidad auditiva o visual. De tal manera que hemos emitido algunas sentencias en las que hemos obligado a los partidos políticos a generar acción comunicativa desde una visión universal, es decir, que abarquen a los diversos sectores que, dadas sus condiciones de discapacidad, tienen vedada la posibilidad de acceder a la información política electoral.
y se ha establecido la trascendencia de que utilicen formatos accesibles para difundir sus propuestas de campaña o sus postulados ideológicos. Es el caso, por ejemplo, de los subtítulos en los spots. Esto se resolvió en el procedimiento especial sancionador de órgano central PSC número 27 del año 2016, en el que se mandató que los partidos políticos tenían que subtitular los spots. A partir de esta sentencia importante, desde nuestra perspectiva de la sala especializada, todos los spots de los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas, se encuentran subtitulados, y creo que a partir de ahí se han dado avances o pasos importantes para ir generando una acción comunicativa incluyente y para ir generando mejores condiciones de igualdad en el acceso a la información política electoral. Porque si no se toman este tipo de medidas, las personas con alguna discapacidad no tendrían información para comparar las diversas alternativas políticas, para discernir libremente el sufragio. Si no tienen acceso a esa información, ¿cómo pueden votar libremente entonces? De ahí la trascendencia de ir generando desde la jurisdicción criterios interpretativos que generen mejores condiciones de igualdad. Un tercer aspecto que podemos destacar de los criterios interpretativos del régimen sancionador electoral en sede judicial ha sido, en diversos casos, la sala especializada se ha pronunciado por la importancia de que los spots políticos no reproduzcan estereotipos que condicionan o estereotipos que reafirman la discriminación entre géneros, con el objeto de ir abatiendo la violencia política de género. Hemos tenido muchos casos en los que en los spots políticos se reafirman estereotipos de género, se reafirma la violencia entre los géneros, se establece una serie de guiones y formatos que reproducen aspectos propios de la vida social, estereotipos que están arraigados ahí, y los llevan al ámbito de los promocionales de los partidos políticos. Desde esa perspectiva, esta sala ha considerado que en la producción, elaboración y difusión de los promocionales de los partidos políticos debe evitarse la confirmación de estereotipos de discriminación y de violencia de género, a efecto de no seguir reproduciendo estos elementos que están arraigados en el contexto social y cultural, para ir generando mejores condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Un cuarto aspecto que considero relevante en relación a los criterios interpretativos que ha emitido esta sala especializada vinculado con los derechos humanos ha sido la importancia de proteger la imagen o el derecho a la imagen, la honra y la reputación de las personas que aparecen en los promocionales de los partidos políticos. Hemos tenido algunos casos en los que se toma la imagen de algunos individuos, de algunas personas, sin su consentimiento, con una salvedad, que si se trata de un hecho noticioso o se trata de un servidor público al que se le hace una crítica, pues bueno, la permisibilidad de su aparición en un spot político electoral en el que se trata de generar un elemento crítico, una postura crítica respecto a un hecho o una actuación de carácter gubernamental, pues el margen de permisibilidad es mucho más amplio que un sujeto que no tiene relevancia pública y que se toma su imagen, que se dedica a actividades privadas, que no es un servidor público, o que el spot no está dirigido a utilizar algún elemento de crítica respecto a sus funciones o a su relevancia o a aquello que lo hace relevante en el ámbito de lo público. Cuando estamos frente a estos casos, pues desde luego el criterio que ha emitido la sala especializada es que no puede tomarse la imagen de individuos particulares, de personas físicas, sin su consentimiento. Tuvimos un caso muy importante en el proceso electoral del Estado de Nuevo León, en el que se tomaba la imagen de una señora en un spot partidista, pero curiosamente esa señora ejercía cierto liderazgo de un partido diferente. Pero una señora que hacía una vida cotidiana en su comunidad y se quejaba
de que se había usado indebidamente su imagen cuando se utilizaban ciertas expresiones bastante fuertes respecto a críticas, pero no de su actuar, ni de su desempeño, ni de cuestiones que tuviesen que ver con ella, sino en general respecto a una crítica de otras fuerzas políticas, y se ponía su imagen. Ahí además se solicitaba en esa sentencia la reparación del daño. Y bueno, la sala especializada se ocupó de este tema y edificó un criterio de la trascendencia de que se solicitaran los consentimientos respectivos, y que un partido político no puede tomar la imagen de personas sin su consentimiento, con las salvedades que ya hemos dicho aquí, cuando se trata de hechos noticiosos, cuando es la crítica de un servidor público, cuando es un personaje de relevancia pública y el spot está vinculado a su actuación. Bueno, estamos frente a otros casos y otros supuestos. Un quinto elemento que creo que es importante, sobre el cual la sala especializada ha generado criterios para preservar los derechos de las personas, ha sido los criterios de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Cuando se ponen en los spots fragmentos de intervenciones telefónicas que han sido obtenidas ilícitamente, se considera que el spot también es ilícito. Bajo la teoría de los frutos del árbol prohibido, se considera que si un partido político toma una intervención telefónica, no obstante que reconozca o no se tengan elementos para afirmar que esa intervención telefónica es responsabilidad del partido, pero si lo toma, por ejemplo, de un portal de internet, esa intervención telefónica, y mete algunos fragmentos en su spot, está tomando elementos ilegales, no obstante que estén difundidos ya en medios de comunicación social, está tomando elementos ilegales para construir un spot. Y la sala especializada ha establecido que el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho fundamental que debe salvaguardarse, y el hecho de que hayan tomado esa intervención telefónica de otro portal o de un medio de comunicación social, eso no significa que o que ya sea del conocimiento público, no significa que sea legal. Por lo tanto, no puede incorporarse a los spots estos elementos de comunicaciones privadas o intervenciones telefónicas. Un elemento más, que diríamos un sexto elemento más importante para el ámbito de los derechos, es el criterio que ha adoptado esta sala en el ámbito de las redes sociales. No existe regulación de las redes sociales, ahí se generan opiniones, comentarios, ahí podemos ver la libertad de expresión en todas sus vertientes, y limitar las redes sociales, sobre todo cuando se trata de cuentas privadas, pues podríamos caer en un terreno sumamente complejo, porque las redes sociales son muy complejas, son muy interactivas, y conocer la identidad, por ejemplo, de quien emite un tweet o quien publica algo en Facebook es muy complejo. También es muy complejo, por ejemplo, obtener los domicilios de estas personas que están interactuando en las redes sociales, aunado a que no existe una regulación que restrinja estas expresiones. De manera que, si antes decíamos que los ciudadanos no estaban haciendo política y que necesitábamos motivar la participación ciudadana, pues resulta que en las redes sociales se está ejerciendo la ciudadanía, se está haciendo ciudadanía, se está opinando sobre los asuntos de relevancia pública, y desde luego habrán expresiones fuertes, algunas expresiones incluso con un lenguaje bastante elevado, complejo, pero aquí tendríamos que reflexionar si la autoridad puede llegar a censurar o a restringir estas expresiones en las redes sociales. El criterio que ha sostenido este órgano jurisdiccional es que existe plena libertad de interacción y de comunicaciones, y que una afirmación en favor de una fuerza política pues encuentra una serie de reacciones adversas, y que el debate se da ahí en las redes sociales entre los usuarios de estas plataformas, y que por ello es sumamente complejo restringir estas expresiones en el ámbito de las redes sociales. Y un séptimo apartado que ha sido
pues un criterio reiterado de esta sala especializada es que se protege la labor periodística, se protege la libertad de contenidos de los medios de comunicación social, se procura la mínima intervención en relación a las opiniones emitidas por los analistas políticos, se les otorga libertad de contenidos, por ejemplo, en los programas noticiosos, porque ahí se están planteando aspectos que son del interés general. Si existen hechos que representan relevancia noticiosa, pues no podemos restringir que se transmita esa información a la sociedad como noticias. También hemos considerado que el formato de entrevistas goza de una amplia protección porque el comunicador, el periodista, está interactuando con una persona de relevancia pública, pues desde luego requiere conocer de algunos elementos que están presentes en la opinión pública, aspectos sobre su desempeño, cuestionarle determinadas acciones gubernamentales si es servidor público, cuestionarle algunas objeciones que se dan en el mundo de la política o incluso también pedir su punto de vista sobre aspectos de relevancia pública. De tal manera que es muy complejo restringir las expresiones que son producto de las entrevistas en un sistema democrático. Tenemos que entender que la libertad de expresión es un eje central y medular de las libertades, y el pluralismo político precisamente se consigue generando condiciones para que todas las fuerzas políticas, todos los actores políticos de las diversas corrientes se expresen y podamos construir a partir del pluralismo político una libre opinión pública en donde estén manifestadas todas las ideas y el ámbito de intervención estatal sea el mínimo posible, solo cuando estas expresiones van más allá del ámbito de permisibilidad, afectan otros derechos o transgreden algunos de los principios constitucionales establecidos en nuestro Estado democrático de derecho. De tal manera que la sala especializada ha ido construyendo y edificando una serie de criterios interpretativos para proteger la libertad de expresión en materia de política electoral, para salvaguardar la labor de los periodistas, para proteger el libre contenido de los medios impresos, de los periódicos, pero también de los programas de televisión y de radio cuando difunden noticias, cuando hacen análisis político, cuando emiten opiniones o inclusive cuando se trata de la sátira política. A lo largo de muchas décadas se ha caricaturizado a la política, y es verdad que cuando se caricaturiza la política se exageran algunos rasgos que están presentes en la opinión pública, pero esta exageración propia de la caricatura, que muchas veces si la contrastamos con la realidad, pues difícilmente encontramos una fidelidad exacta de la caricatura con la realidad, pero precisamente es una forma de generar expresión, es un género periodístico y de difusión de las ideas, que atendiendo a este género periodístico, a su característica satírica que tiene la caricatura, pues en un sistema democrático la debemos de permitir. Eso no significa que las expresiones no tengan límites, sino que lo que aquí hemos afirmado es que tenemos que ser muy estrictos cuando estamos hablando del género periodístico. Es decir, porque ahí está la esencia de las libertades de expresión y de la manifestación libre de las ideas. De tal manera que en los casos en los que se ha acreditado que una expresión se ha extralimitado, también esta sala especializada ha impuesto las sanciones respectivas, como es el caso de la calumnia en materia electoral, que puede darse en medios impresos, pero también en spots de radio y televisión en los tiempos que el Estado le otorga a los partidos políticos para estos efectos. Como ustedes pueden advertir, en estas 7 vertientes de protección de los derechos fundamentales, pues hoy hemos redimensionado el régimen sancionador electoral en la justicia electoral con una visión en favor de los derechos humanos. Y es importante hoy en día poder visualizar que el régimen sancionador electoral, además de preservar el principio de equidad en la contienda electoral, además
de imponer las sanciones cuando se comete una infracción se ha convertido también en una vía importante para la defensa y la salvaguarda de los derechos humanos. Ha sido para mí un gusto comunicarme con ustedes y exponer algunos de los aspectos relevantes de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su amable atención.